La salud de los adolescentes tiene gran importancia para la sociedad, si se toma en cuenta que serán los responsables que llevarán el progreso y el desarrollo. La salud y el bienestar se necesitan concebir como una forma de vida básica que permitirá el desarrollo personal y social, presente y futuro. El adolescente debe tener una serie de hábitos que le permitan desarrollarse normalmente. Los padres de familia debemos guiarlos hacia estilos de vida sanos, alimentación adecuada, descanso suficiente, ejercicio físico, higiene adecuada, actividades recreativas y personas adecuadas a su edad. Aprender a cuidar su seguridad. Todas las anteriores son costumbres que le servirán durante toda la vida y lo conducirán a una existencia saludable. No hay que olvidar que uno de los derechos de los adolescentes es el derecho a disfrutar de una vida plena, a la salud física y mental, y ese derecho implica la responsabilidad de cuidar su salud. ¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan un bienestar físico y emocional? ¿Cómo es posible alcanzarlo? Estamos en una emisión más de Saber Más para Educar Mejor. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy platicaremos sobre la importancia del bienestar físico y emocional del adolescente. ¿Qué te parece, Pilar, el tema? Muy interesante, Leonor. Es un placer estar aquí contigo y poder platicar sobre este tema que muchas veces como padres o como profesores vemos a los adolescentes como apáticos, cansados, con flojera. Pero deberíamos de preguntarnos si realmente es que están cansados o que si sus hábitos no están siendo los adecuados. Sí, definitivamente, si ellos no tienen buenos hábitos de cuidado, de higiene, pues hábitos de alimentación, tomar agua para que estemos hidratados, los tiempos de descanso para recuperar energía y entonces enfocarnos pues a la jornada del día siguiente. Si no logramos incubar en ellos este tipo de cosas, van a estar cansados, van a estar pues sin la energía, la vitalidad necesarios como para que puedan ellos desempeñarse adecuadamente en sus actividades. Sí, y bien dices, si nosotros no incubamos estos hábitos que deben de empezar desde la casa, como padres, dialogar con ellos sobre cuáles son las consecuencias negativas de que fumen, de que consuman alcohol, invitarlos a hacer ejercicio con nosotros, que tengan las actividades recreativas pertinentes a su edad y también a su desarrollo. Sí, claro, y en esto yo creo que toma un papel muy importante lo que nosotros hacemos como para incentivarlos y persuadirles de que ese es el camino adecuado. Nosotros ahí necesitamos obligarnos y comprometernos a ser sus modelos. Vamos a ver qué nos dicen los padres y madres de adolescentes con sus propias experiencias. ¿Te parece? Sí, me parece. Acompáñenos. Es una niña de 1,73 m, acaba de cumplir 14 años. Hubo un tiempo en que de plano se encerraba y déjame en paz. No quiero que me dejen. Yo sé aquí lo que tengo que hacer y punto. Le gusta mucho la pintura, la llevo a taller. Pues ya se relajó, ya me obedece más, ya es una niña muy aplicada, ya no tengo que estar haciendo tarea, esto, lo otro. O sea, ya totalmente me ha cambiado con la pintura, pero un buen. Desde más pequeña incluso estuve en natación. Me gustaba muchísimo y pues de alguna forma eso me ayudó para interactuar más, tener más amigos, no sé, por ejemplo en la competencia, no sé, querer como alcanzar más metas, más objetivos y bueno, pues seguir, ¿no?, ganando más concursos o así. Y estamos aquí de regreso en su programa Saber Más para Educar Mejor con el tema Bienestar Físico y Emocional en los Adolescentes. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Erika Robles Estrada. Ella es profesora investigadora a tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también trabaja en un cuerpo colegiado y eso implica que tiene el perfil PROMEP. Doctora, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este tema que, como vimos con los testimonios, de pronto tenemos dudas, ¿no?, preguntas que hacernos. Y para empezar, bueno, a mí me gustaría, doctora Erika, pues además de escuchar que también te da un gusto estar con nosotros, que yo sé que es así, ¿qué podemos hacer los papás como para ayudar a que nuestros hijos tengan mejores hábitos en su bienestar físico y emocional? Buenos días, Leonor. Buenos días, Pilar. Gracias por invitarme, por estar aquí el día de hoy. Bueno, el trabajo con adolescentes es muy importante. Como padres
tenemos que implementar varias actividades. Por ejemplo, entablar una comunicación clara y precisa con ellos siempre. El ser adultos de referencia para ellos, es decir, aquí aplica este dicho de con el ejemplo se educa, es muy importante en la vida de ellos. Enseñarles la importancia de a realizar actividades físicas como ejercicio. El pertenecer a un grupo recreativo es fundamental en esta edad porque sabemos que su identidad se está formando. Entonces, al pertenecer, les ayuda mucho en su autoestima. Sobre todo, y también no olvidar la importancia de enseñarles hábitos alimenticios. Ellos deben de saber por qué es importante. Eso es lo principal en lo que podemos ayudarles a los adolescentes para fomentar estos hábitos que les ayuden a su bienestar físico y psicológico. Doctora, ahorita mencionaste algunas actividades que van a ayudar al adolescente en su bienestar. Si tuviéramos como padres que priorizar algunas actividades, ¿cuáles son a las que les deberíamos de poner más atención, más cuidado? Así es. La comunicación es una de las principales actividades que el padre con hijos adolescentes no debe de olvidar, ya que tienen que tener claro ellos qué esperamos nosotros como padres. Es decir, si yo lo meto a un grupo recreativo, si yo le enseño ciertos hábitos, ellos deben de tener claro para qué y por qué es importante para su vida cotidiana. La comunicación es indispensable para su formación. Sería y para la prioridad. La prioridad, así es. Y bueno, en esto, doctora Erika, que estamos hablando del autocuidado, la cuestión de la higiene, que nos lleva a los hábitos alimenticios y también al cómo nosotros estamos procurando nuestro cuerpo. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, ya tenemos a nuestro hijo adolescente con una vida sexual activa? ¿Ahí también aplican algunas medidas que hacer al respecto? Iniciar la sexualidad precozmente es una conducta de riesgo para el adolescente, por supuesto. Por lo tanto, como padre, el acercamiento continuo y constante hacia él, enseñarle cómo deben de vivir la sexualidad, cómo deben de cuidarse en una relación sexual, cuáles son aquellas conductas de riesgo que los pueden orillar, por ejemplo, a contraer alguna enfermedad. Es básico que los padres le informen a los jóvenes, a las niñas y a los niños para que puedan desarrollarse mejor y precisamente no incurrir en una conducta todavía de mayor riesgo. Y bueno, con la doctora Erika estamos platicando de la importancia de que nosotros seamos un modelo de referencia con nuestros hijos adolescentes a propósito de buenos hábitos alimenticios y de ejercicio, de autocuidado, etcétera. Y tengo yo una pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los efectos de que le digamos a nuestro hijo, cuídate mucho, no tengas vicios, no fumes, medida con el alcohol, y de pronto nosotros fumamos? Claro. Efectivamente, hay que cuidar mucho la congruencia de lo que los padres decimos cotidianamente y de lo que hacemos. No podemos exigir en el adolescente una conducta que como padre no la estamos ejerciendo. De ahí que la figura adulta de referencia es fundamental y que ideal es que sean los padres esta conducta de referencia, no un profesor o otra persona ajena, puesto que el padre es esa figura inmediata al que el adolescente debería de incurrir cuando esté en alguna situación pues, de riesgo o de problema. Doctora Erika, muchas veces los adolescentes tienen un comportamiento en casa y otro comportamiento fuera de casa. Entonces, como padres, ¿cómo podemos darnos cuenta que están teniendo algún problema de salud o algún aspecto que esté afectando su bienestar? Es importante observar la conducta de los adolescentes. Cuando cambian de hábitos, por ejemplo, alimenticios o de sueño, o dejan de hacer cosas que originalmente les gustaban mucho, es ahí cuando el padre debe de entrar y preguntar. Por eso hacía yo énfasis en la comunicación,
porque si de repente vemos que va de las comidas o que no nos está poniendo pretextos para no hacer ejercicio, o vemos que está demacrado físicamente, a lo mejor no está descansando lo suficientemente bien, de ahí que entonces el padre tiene que acercarse definitivamente para ver qué sucede, qué está pasando. También, si notamos conductas hostiles en mayor medida, ya sabemos que el adolescente por sí mismo puede tener algunas conductas de este tipo, pero si se repiten en mayor frecuencia e incluso son más fuertes, es ahí donde el padre tiene que prestar atención para saber qué es lo que está sucediendo con él o ella. Y esto abre un área complicada de tensión en la relación de nosotros como padres, madres, con nuestros hijos adolescentes, porque ellos también están buscando expandir su mundo social. Implica entonces que estemos con otros pares, que tienen otras costumbres, otros gustos, quizás otros pensamientos. Y ahí nosotros, ¿qué sería lo conveniente que hacer? Porque, por ejemplo, en el caso de las chicas, el hecho de que estén apegadas a un concepto de belleza y que se empiecen a saltar las comidas. El caso de los chicos, que quizás entren a un grupo, no sé, de deporte y entonces empiecen a hacer un sobreejercicio. Ahí nosotros, ¿cuáles serían los consejos que pudiésemos tomar en cuenta como para intervenir? Los valores de convivencia social, el enseñarle al adolescente que es valioso por sí mismo, por lo que es fundamental. Hago alusión a las normas de convivencia social, a lo mejor en este ejemplo, porque si nosotros tenemos respeto por algunas cuestiones que son universales, como el tolerar a las demás personas, el respetar la naturaleza, el respetar a los adultos en la medida que se recibe respeto, por supuesto, es importante porque ayuda a fortalecer la autoestima y ayuda a que el adolescente sea seguro. Si él es seguro, si se le han enseñado ciertos valores, él puede estar bajo el influjo de varios factores sociales como una imagen corporal muy delgada, por ejemplo, el consumismo, el tener y no ser, eso es muy importante, pero si hay esas bases firmes en el hogar, entonces el adolescente podrá desempeñarse mejor y además contrarrestar el efecto que tienen todos estos factores cotidianos en la vida del adolescente. Muy bien. Doctora Erika, ahorita mencionaste algunos factores negativos que pueden estar afectando el bienestar del adolescente. ¿Qué repercusiones puede tener en la vida de un adolescente no estar completamente bien en algún aspecto físico o emocional? Sí, son muchos riesgos que corre un adolescente cuando no se siente bien física o emocionalmente. Primero, van desde las más leves como fracaso escolar, es uno, caer en adicciones o incluso el consumo de alcohol, una sexualidad precoz, pero también tenemos de alguna manera otros efectos más graves, ¿no? Como acabamos de mencionar, puede incluso haber trastornos en la conducta alimentaria, como son bulimia, anorexia, pero también a nivel emocional manifestar cotidianamente estrés, ansiedad, depresión. Y todo esto los adolescentes los lleva finalmente, es el efecto en cascada que los lleva a una conducta de riesgo, los lleva a otra y a otra. Entonces es sumamente importante que el adolescente se sienta físicamente bien. Si se siente bien, va a rendir bien en la escuela, su actitud va a ser mejor en el núcleo familiar, en el grupo social. Si no se siente bien, entonces va a haber, como mencionaban hace un momento, pues más renuencia a cumplir con los deberes cotidianos y, en el peor de los casos, caer en otras conductas autodestructivas para su futuro. De ahí que es importante tener en cuenta todo esto.
Y bueno, escuchando este diálogo que tienes con nosotros, habría dos cosas fundamentales que inculcar con nuestros hijos. Cuidar su autoestima, que ellos reconozcan, asuman y se comprometan con su valor intrínseco como personas. Claro. Ellos son únicos, no tienen que ser igual a nadie. Y esto implica entonces la posibilidad de saber decir no. Entonces, que los van a invitar a hacer ciertas cosas, claro, que los pongan en riesgo y que ellos sepan decir no. Y bueno, junto con eso, yo creo que queda la idea de qué hacer si acaso nuestros hijos no están en esa postura de fortaleza. Y veíamos en el último segmento esta cuestión de qué hacer cuando nuestros hijos adolescentes no tienen esa autoestima y esa fortaleza psíquica como para poder poner límites y autoconocerse y cuidarse en términos de bienestar físico y emocional. Esto nos lleva a reconocer la necesidad de segundas oportunidades. Hay que estar ahí al pendiente de tratamientos y de rehabilitación. Pero para no llegar a eso, tenemos ahora con nosotros una invitada especial, a Tania Ramírez, quien es mamá de Emiliano, quien tiene 7 años, y de Matías, que tiene 5. Y bueno, nos da mucho gusto que nos acompañe. Gracias, Tania, por acompañarnos en esta emisión, porque particularmente Tania ya está tomando cartas sobre el asunto de esta cuestión del bienestar emocional y el bienestar físico de sus hijos. Tania, ¿nos podrías contar qué es lo que has hecho con Emiliano, junto con tu marido, tu esposo, con Carlos, para enseñarle buenos hábitos a Emiliano desde esta edad, que tiene 7? Claro que sí, buenos días, gracias por invitarnos. Pues mira, básicamente tenerles un seguimiento. A mí me gusta estar al pendiente de sus actividades, tanto físicas como escolares. Y bueno, eso, el estar constante y seguirles y hacerles entender y que ellos realmente crean que ellos pueden ser excelentes personas. Eso es lo que yo trato de manejar mucho, mucho con ellos. El autoestima es para mí primordial, es la base, que ellos estén conscientes de que son lo mejor de lo mejor, que son para su madre y que ellos son lo mejor de lo mejor. Ajá. Qué bien. Y Tania, ¿qué beneficios has visto en el desarrollo de Matías y de Emiliano al seguimiento que tú les estás dando? Bueno, mira, Mati tiene 5 años y él no practica mucho porque es un poquito indisciplinado todavía. Pero ya está en el proceso. Emi igual empezó a su edad, a 5 años, y es muy disciplinado. Su papá trata de inculcarle que él tiene que esforzarse para lograr sus metas. Y afortunadamente en la escuela tenemos los mismos resultados porque es primero de su clase. El término del primer año sacó un diploma de excelencia. Entonces, toda la base que le ha dado el Muay Thai y su papá, pues sí, le veo grandes beneficios. Es un niño, te digo, muy disciplinado y siempre me gusta escucharlo cuando está con su hermano porque siempre dice, esfuérzate, Matías, tú puedes. Entonces, eso es lo mejor que yo puedo reflejar de mi pequeño. Que ahí hay palabras que nos van marcando, ¿no, doctora? Esto que decía Tania de esfuérzate, ya nos lleva al fortalecimiento del carácter, que combinado con el temperamento va configurando esa personalidad. Y entonces el deporte, en este caso, fíjense, lo que son las artes marciales. Muay Thai, que bueno, yo no lo conocía, ¿no? Para ser sincera con ustedes, es un arte marcial que aquí en México se está incorporando, pero que, como las otras, ayuda a que los adolescentes tengan un mayor conocimiento, tengan un autocontrol, sepan disciplinarse, sepan que el esfuerzo tiene su contenido de virtud, que vale la pena, que ellos se pueden desafiar. A ese respecto, ¿qué nos podrías decir, doctora? Yo diría 2 cosas. El formar hábitos ayuda a fortalecer el carácter, por supuesto, de las personas, para que puedan lograr objetivos más claros, y la disciplina. Pero sobre todo la crianza cotidiana de los hijos gira en 2 dimensiones. Una es precisamente la disciplina con control y otra es el afecto. Entre estas 2 dimensiones nos movemos. Si privilegiamos, por ejemplo, el afecto, no estamos controlando y por lo tanto el niño se ve de alguna manera frágil
ante los mensajes que los padres les dan. Se confunde y no sabe. Pero si privilegiamos, por otro lado, solamente el control, estamos nosotros careciendo precisamente de ese afecto y del afecto que le estamos dando a los hijos, porque finalmente todo esto es bidireccional. De igual manera, no es lo óptimo. Pero si nosotros tenemos un equilibrio entre esta disciplina y control con afecto, entonces estamos ayudando a que el niño fortalezca su carácter, sepa claramente qué se quiere de él, qué se espera y hacia dónde debe dirigirse en la vida. Eso es lo que podemos retomar en este sentido, porque, bueno, vemos que por un lado hay afecto, hay guía, hay comunicación, pero también hay esa exigencia de la disciplina, de controlar las conductas que a veces no son socialmente adecuadas, ¿no? Y bueno, en esto del deporte también hay otros muchos beneficios. Fíjense, nuestros hijos van a expandir sus relaciones sociales, van a tener otras figuras de autoridad que no nada más conviven con ellos para darles conocimiento, sino también para ayudarles a desarrollar sus habilidades, para que su cuerpo esté más fuerte. El deporte entonces es básico. Tal vez no tengamos la posibilidad de que los podamos enrolar, no sé, algún club o alguna actividad en alguna institución, pero ¿qué tal caminar? Vámonos a un parque. ¿Qué tal salir juntos y así a la misma hora, tanto tiempo, convivimos, platicamos, estamos juntos, nos conocemos, nos divertimos y tonificamos nuestro cuerpo y nos vamos conociendo mejor? ¿Tú qué piensas, Pilar? Sí, completamente de acuerdo, Leonor. Y aparte del deporte físico, también para tener un bienestar global, hay otras instituciones en las que nos podemos apoyar. Por ejemplo, es indispensable acudir a las instituciones de salud, ya sea federales o estatales, en caso de sentir alguna molestia física o incluso antes de sentirla, ¿no? Para prevenir un chequeo general. También cuidar la esfera de recreación, esparcimiento. Podemos acudir a páginas o espacios web. En este caso les podríamos recomendar el Circo Volador, que es un foro de espectáculos y de entretenimiento que nos va a dar opciones de talleres y de actividades de esparcimiento. Y considerando también el aspecto sexual que entra dentro del bienestar físico, emocional de los adolescentes, podríamos acudir al espacio Gente Joven, que pertenece a MEXFAM, y se dedican a dar talleres, conferencias sobre una sexualidad responsable y prevenir enfermedades, embarazos adolescentes. Muy bien. Doctora, ya nos estamos acercando al cierre de esta emisión sobre bienestar físico y emocional en los adolescentes. ¿Hay algunas recomendaciones puntuales que nos quisieras dar al respecto de lo que hemos compartido hoy y que necesitamos aprender? Claro que sí. Acompañar al hijo es fundamental. Bien decía Tania, yo a veces me involucro y hago ejercicio con él. El acompañamiento es fundamental. El reconocer esa actividad cotidiana que el joven hace, por ejemplo, reconocer que está haciendo ejercicio, que está alimentándose bien, reconocer que está rindiendo académicamente como debe ser, es fundamental. Mostrarle afecto cotidianamente también es... el joven a esa edad se nutre del afecto, de pertenecer, de sentirse parte de tal manera que es básico. Y sobre todo, enfatizo, estar comunicándose continuamente con él, saber cuáles son sus actividades, su vida cotidiana, sus objetivos, sus metas, todo lo que quiera alcanzar. Es necesario que el padre esté presente y observar mucho sus conductas. Bien, pues veamos qué nos dice Emi al respecto, a ver si nosotros estamos ubicados o de plano estamos imaginando cosas. Emi, ¿cómo ves? ¿Te gustan tus clases de Muay Thai? Sí, ¿Qué tal? están padres. Aprendo cosas nuevas. ¿Y qué cosas te han enseñado? Patadas, codos, rodillas, puños. Pues me da mucho gusto que nos compartas todo esto y nada más para ir puntuando cosas, por favor,
seamos modelos en la medida de lo posible de nuestros hijos, enseñémosles buenos hábitos de higiene, cuestiones básicas de alimentación, que tomen agua, que mejoren lo que consumen para su cuerpo. En fin, todo lo que hemos comentado y que pueden ustedes retomar a través del Twitter, en @_saber más, o también a través de Facebook, Saber Más para Educar Mejor. Por mi parte, pues les doy las gracias por permitirnos estar con ustedes. También las gracias a nuestras invitadas, a mi colega Pilar, muchas gracias. Gracias a ti, Leonor. Gracias, doctora Erika. Gracias a Tania. ustedes. Gracias. Emiliano, gracias. Y con la sentida petición de que por favor nos permitan estar otra vez juntos en nuestra próxima emisión. Saber Más para Educar Mejor. Muchas gracias.